En esta mañana hermosa me encuentro en la carta del apóstol Pablo que le fue enviada a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 11. El apóstol Pablo trata de explicarle a los Gálatas lo que aconteció en su vida. Y voy a leer estos pasajes bíblicos para que permita el Espíritu de Cristo se te abra el entendimiento y puedas comprender cuando una persona es escogida desde el vientre de la madre para recibir el Espíritu de Cristo en su mente y en su corazón. Dice de la siguiente manera: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Que el Espíritu de Cristo haga su obra perfecta en esta mañana. Mira, es bien duro y bien difícil hablar de estas cosas, porque el hombre camina sobre los inventos de su mente humana. Y las doctrinas religiosas no son más que una invención de una mente que no recibió la revelación del Espíritu de Cristo, sino que en su mente humana él creyó que lo que iba a hacer en su carne para agradar a Dios, Dios lo iba a recibir. Lo que aconteció con Caín y Abel. Y en este tercer día que nos encontramos, si no es el Espíritu de Cristo quien abre tu entendimiento para que comprendas la obra del Espíritu de Cristo en tu vida, que al Espíritu de Cristo le plació que fuese tu espermatozoide el que alcanzara el óvulo que se encontraba en el vientre de tu madre, para que tú seas hoy un ser único y especial para Dios. Pero estas cosas son muy profundas hablarlas, ¿sabes? Porque no va conforme a las tradiciones de las religiones que inventó el hombre. Porque hablar sabiduría de Dios y misterios de Dios por el Espíritu de Cristo en este tiempo es bien difícil cuando el corazón y la mente del hombre se ha llenado de tanta basura que Satanás trajo a su vida. Pero cuando tú comprendas que eres un escogido de Dios, un caso especial, este que te estoy dando, cuando eres escogido por Dios. Hubo un suceso en mi vida que trajo mucho dolor y tristeza a mi vida cuando no comprendía estas cosas. Cuando supe por bocas de terceros que estando mi madre embarazada de mí, mi padre se casó con una vecina. Y ese matrimonio de mi padre con otra mujer trajo al corazón de mi madre un rechazo hacia aquel ser que estaba en su vientre. Y hoy tengo 57 años y vivo en mi naturaleza humana esa tristeza de ese suceso, rechazado por mi madre desde el vientre. Pero cuando comprendí que a pesar de que mi propia madre me aborreció desde el vientre, para Dios fui escogido para recibir la revelación del Espíritu de Cristo y poder hablar